Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos, y como lo venimos haciendo desde hace algunas semanas desde Tesis de Salud, te queremos seguir acompañando en el marco de esta pandemia que nos está cambiando la vida a todos. Ya sea si estás en casa cumpliendo a rajatabla la cuarentena o si tenés que salir a trabajar, son muchas nuevas conductas para asimilar en el marco del miedo al contagio, del estrés por el encierro, los chicos en casa, la incertidumbre sobre el futuro. En este contexto, lo mejor es quedarse en casa y estar informados. Lo primero es responsabilidad de cada uno. Para lo segundo, acá va el aporte de Tesis de Salud. Y hay muchas inquietudes, muchísimas preguntas y muchas tienen que ver con el funcionamiento de las farmacias. Por eso está hoy con nosotros Isabel Reynoso, presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina. Isabel, lo primero que queremos preguntarte es qué está pasando en las farmacias y cómo están manejando el faltante de alcohol. Sí, con respecto al alcohol de 96 grados, la farmacia solamente puede o siempre ha comprado alcohol de uso medicinal, calidad Farmacopea Argentina. Hemos tenido abastecimiento, pero hace 20 días que prácticamente no hay. Nuestros distribuidores o droguerías no nos entregan, porque a ellos tampoco, porque esto viene, digamos, de alcoholeras y distribuidoras que se dedican específicamente a lo que es el alcohol. Y después, por otro lado, vemos portales de internet donde hay alcohol que no sabemos si es calidad farmacopea o técnico u otro tipo de alcohol, y a precios exorbitantes, y la verdad que nadie los controla. Esa es la realidad que vemos. Nosotros fuimos controlados por la autoridad sanitaria, por diferentes organismos que no tienen nada que ver con la autoridad sanitaria. Sí estamos de acuerdo en que no haya abusos, pero creemos que no son oportunos en este momento donde el farmacéutico y los colaboradores tenemos que atender a los pacientes, y esa es nuestra prioridad, no atender, digamos, inspectores. Hubo algunos casos en farmacias, pero que creo que la inmensa mayoría está siendo muy consciente, y lo que ocurre es que hoy, como lo que nos ofrecen vienen a precios muy altos, la farmacia no lo puede comprar, y sí se vende por fuera a cualquier precio, pero como es informal, nadie los detecta. En cambio, nosotros estamos registrados, todo el mundo sabe quién es el profesional responsable, con nombre y apellido, y bueno, eso es lo que a mí por lo menos me parece injusto. Creemos, sí, que es un momento para no especular, sino que es un momento para colaborar entre todos. Y el alcohol en gel pasa lo mismo. Hace semanas que no tenemos que dispensar alcohol calidad, digamos, alcohol en gel aprobado por ANMAT y por la resolución 155/98 del Ministerio de Salud, y no conseguimos ni alcohol en gel, y aquellas farmacias que podemos tener oportunidad para preparar para nuestra comunidad tampoco se consiguen los insumos, o nos faltan los envases, o nos falta el alcohol de 96, o nos falta la trietanolamina o el carbopol, pero todos los insumos completos no. Y entendemos que la demanda ha sido muy grande. Pedirle a la gente que está en su casa, que hoy puede estar en su casa, que tiene que estar en su casa, que utilice agua y jabón, y deje por favor los insumos para aquellos que no podemos estar en casa, ¿sí? Los hospitales, los sanatorios, las clínicas y también las farmacias para consumo interno necesitamos tener alcohol en gel, porque no podemos ir a lavarnos a cada rato las manos. Y también hay población que no tiene agua potable y que sí necesita. Entonces acá tenemos que ser todos solidarios. El que está en su casa tiene que usar agua y jabón. Ese es el primer método de prevención por excelencia, ¿sí? Lavado correcto. Ya hemos sacado desde nuestra entidad muchísimas folletos y hemos explicado a través de los diferentes programas de televisión cómo es el correcto lavado de manos. Así que pedirles que se queden en su casa y que utilicen mucho agua y jabón, y dejen los insumos para quienes realmente lo necesitamos, que no podemos estar en casa y no tenemos una canilla ni jabón cerca. ¿Cómo es, Isabel, el tema de las recetas electrónicas, las recetas digitales? ¿Cómo funciona esto? ¿Y todas las farmacias tienen esa opción? Esta
pandemia, o mejor dicho, cuando el presidente de la Nación estableció el aislamiento preventivo obligatorio, trajo, digamos, una complicación a lo que es el acceso al medicamento, que es el tema de hacernos de las recetas, o sea, que los médicos y odontólogos prescriban las recetas correspondientes para los pacientes crónicos y también para los agudos, porque bueno, la enfermedad para una persona no tiene ni día ni hora, puede ser la mañana, la noche, o puede, digamos, en este marco de pandemia también los pacientes tienen otros problemas que no tienen que ver con síntomas respiratorios. Ha ocasionado sí un perjuicio importante, porque bueno, no pueden acceder a las recetas fácilmente, y también a los farmacéuticos, escuchándolos todo el tiempo y resolviendo uno a uno los problemas puntuales. Nuestro sistema de salud es fragmentado, hay cantidad de obras sociales y también pacientes particulares que requieren medicación que es venta bajo receta, tanto psicotrópicos como estupefacientes. Digamos, requieren de recetas de archivo, que por supuesto no estaba previsto, y esto complicó más, sobre todo en adultos mayores, que son muchas las personas que, digamos, tienen prescripto medicamentos que es bajo venta bajo receta archivada, y la realidad es que se están tomando algunas medidas como para alivianar esta falta de recetas, pero lo que ha sucedido es que, digamos, todo cae adentro de la farmacia con una complejidad increíble, así que yo quiero agradecer a todos los farmacéuticos del país, porque precisamente todos los días hay una normativa diferente, estamos bajo una presión y un estrés muy, pero muy grande, y también somos personas, somos humanos que tenemos miedo a enfermarnos, a contagiar a nuestra familia, y creemos que se podría haber facilitado de otra manera, como para que no caiga todo adentro de la farmacia, que es el último eslabón, donde tenemos que resolver problemas múltiples que no dependen solamente de nosotros. Así que espero que en los próximos días esto se vaya solucionando y se establezca un sistema de recetas para que la dispensa se vea facilitada. Hoy por hoy tengo que decir que en todo el país lo que se dispensa es por esfuerzo personal de los farmacéuticos y los colaboradores de las farmacias, que, como dije anteriormente, hacen malabares para que un paciente esté poco tiempo en la farmacia, porque tenemos un protocolo de separación, y eso muchas veces el paciente no comprende, como antes podíamos dispensar una receta en la mitad del tiempo, y hoy todo se complejizó más. Eso es lo que tengo para decir, y apelo a que las autoridades, y también las invito a que lleguen a una farmacia y vean lo que es hoy el trabajo que se está haciendo, y el esfuerzo a veces sobrehumano se está recargando demasiado, a mi entender, sobre un profesional de la salud. Queremos ocuparnos ahora de la relación entre el encierro y el dolor de cabeza. Por eso convocamos a María Teresa Goicoechea, ella es médica neumonóloga. Doctora, ¿el encierro, el aislamiento, produce dolores de cabeza? Hola Paula, gracias por brindar tiempo para este tema de los dolores de cabeza. Dentro de las causas más comunes que generan dolores de cabeza se encuentran lo que llamamos cefaleas primarias. Dentro de ellas las cefaleas tensionales, de las cuales todos alguna vez en la vida hemos tenido, al menos el 90% de la población, ese dolor opresivo en toda la cabeza que molesta en forma prolongada durante varias horas del día. Lo que le sigue en frecuencia es la migraña, considerada una enfermedad neurológica, con la sintomatología de dolor intenso que requiere de reposo, con náuseas, con vómitos. En este momento nosotros no hemos tenido un aumento en la cantidad de consultas, sí que por distintas vías o canales de comunicación algunos de nuestros pacientes nos manifiestan que al no estar realizando una vida como muy ordenada en esto del aislamiento social o dentro de sus casas, o no poder cumplir con sus rutinas, los dolores de cabeza, las migrañas principalmente, se habían agravado con mayor frecuencia y mayor intensidad. Y cuando hacemos una visión de este tema,
no es que el aislamiento en sí genere más dolor de cabeza, sino cómo la persona toma o forma parte de ese aislamiento. Y entonces ahí tenemos que pensar que las medidas no farmacológicas que normalmente fuera de época de pandemia indicamos para que nuestros pacientes con migraña tengan un mejor control de sus migrañas en sí, consisten en respetar las horas de descanso, realizar las 4 comidas con una alimentación saludable y variable, una hidratación abundante de 2 litros o más de agua preferentemente, evitar excesos en cafeína, exceso en alcohol, realizar actividad física por lo menos 3 a 5 días por semana y también el manejo de las situaciones de estrés. Todo esto es muy importante y la gente lo tiene que entender porque suena como muy básico, pero son cosas que en estos momentos de tanto cambio muchas veces cuesta sostener o incluso implementar. Normalmente la gran excusa es como hay que ir a trabajar, hay que estar con los chicos y demás, hay que viajar mucho, los tiempos no alcanzan. Hoy esa no es excusa y desde casa podemos implementar todas estas cosas que van a hacer que los dolores de cabeza sean menos frecuentes y menos severos. Oscar Trota también está con nosotros, es directivo del Hospital Garrahan, además de médico pediatra, y a él queremos preguntarle cómo se está llevando a cabo el tema de la vacunación antigripal para mayores de 65 años o para la población de riesgo. Bueno, la campaña de vacunación antigripal está destinada a personas mayores de 65 años o con alguna patología de base, población de riesgo como enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar, diabetes, inmunodeficiencias, inmunosuprimidos y también embarazadas y discapacitados. En la Ciudad de Buenos Aires el esquema de vacunación está siendo llevado a cabo en las escuelas públicas y tiene un cronograma acorde al último número de documento de la persona y debe presentarse de acuerdo a ese esquema en la escuela pública que le quede más cerca de su hogar. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo de la ciudad ha organizado también una campaña de apoyo para vacunación en la campaña antigripal en los barrios vulnerables de la ciudad y en ese esquema estamos acompañando esa campaña. La cobertura de la vacuna es la cuadrivalente, es decir, cubre las 4 cepas de posible aparición de la gripe en la Ciudad de Buenos Aires, la influenza, así que la vacuna está disponible para ser aplicada durante todo el mes de abril y también los rezagos que haya durante el mes de mayo. Es importante la vacunación antigripal para evitar la coinfección en el caso que se presente la infección por el virus de coronavirus, que es la pandemia que hoy está sufriendo la Argentina y el mundo, ¿no es cierto? Y si bien el coronavirus es el tema principal, indiscutido, no podemos dejar de hablar del dengue. ¿Cuál es, doctor, la situación actual? ¿Qué número de casos hay? ¿Cómo se está trabajando? ¿Y qué se puede hacer para la prevención? En relación a los casos de dengue en la Ciudad de Buenos Aires, estuvimos viendo un aumento de los casos de dengue que se expresan mayormente en la Comuna 15 y en el cordón sur de la Ciudad de Buenos Aires, Comuna 4, Comuna 8 y Comuna 9. Ahí ha habido un aumento importante de casos de dengue, a la aparición de casos de dengue tipo DN1 y DN4, que son los dos serotipos que más están apareciendo en la infección de los pacientes que se presentan en los servicios de salud en la Ciudad de Buenos Aires, y ha habido un crecimiento muy importante que debe ser atendido. Si bien el dengue todos sabemos que viene desde el norte de la región hacia el sur, digamos que los mayores números de casos se presentan en Brasil y en Paraguay, desde el norte está llegando a la Ciudad de Buenos Aires. Si bien las campañas que se han realizado fueron desde el 2016 en adelante bastante fuerte, la realidad es que hoy por hoy la Ciudad de Buenos Aires está sufriendo el pico de contagios más importantes de los últimos años. La prevención del dengue, como todos sabemos, tiene que ver con situaciones de
de atención a la prevención en lo que es el hogar, digamos, descacharreo, sacar los cacharros que puedan juntar agua donde el mosquito Aedes aegypti deja sus larvas que luego se reproducen, y bueno, y el vector esencial del dengue es ese mosquito, con lo cual la eliminación del mosquito es la estrategia más segura y más eficiente para evitar el contagio del dengue. Así que no abandonar, digamos, esa estrategia, seguir con la estrategia de descacharreo, y bueno, y ante situaciones de presencia de fiebre, dolor muscular, malestar, desgano, consultar rápidamente al servicio médico. Doctor, en medio de esta emergencia sanitaria desatada por el coronavirus, ¿cómo se está trabajando? ¿Se están tomando las medidas correctas? ¿Se pueden tomar otras medidas para ayudar a la prevención? En relación a la actual pandemia de coronavirus, bueno, seguir con las recomendaciones que venimos escuchando sobre el lavado de manos, el aislamiento social, la cuarentena, el distanciamiento social en el caso de que tengamos que compartir un espacio con otras personas, y atender a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, en este caso el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Es importante tener en cuenta que esta pandemia tiene dos características, una ligada al virus, la alta infectividad que tiene este virus, y por otro lado una ligada al huésped o al susceptible, que es toda la población mundial, ya que es un virus nuevo y ninguna de nosotros tenemos antecedente de haber padecido esta enfermedad, por lo cual no tenemos anticuerpos para defendernos de ella. Así que esa característica hace que el virus sea altamente infectante. Mucho se habló del tema de la ausencia del olfato como uno de los síntomas para detectar el coronavirus. Por eso hoy convocamos a Estela Maris Cuevas. Ella es doctora otorrinolaringóloga. Estela Maris, ¿cómo se relaciona el olfato con el coronavirus? Los primeros síntomas que la Organización Mundial de la Salud hablaban se trataban de la fiebre intensa de 38 grados centígrados, la dificultad respiratoria y la tos seca tipo tos de foca o tos parecida a la tos de perro. Posteriormente se agregaron otros síntomas, entre ellos la odinofagia, y actualmente se agregó la anosmia. La anosmia es la falta de olfato y se relaciona en el 80% con el sabor. Esto quiere decir que muchos pacientes, de acuerdo a reportes obtenidos en Italia, en Corea del Sur, en España y en Alemania, 3 pacientes que consultaban, 2 presentaron anosmia y alteración del olfato. Y cabe hacer una diferencia. El olfato da el sabor en el 80% y no tiene relación con el gusto. El gusto es el dulce, salado, ácido, amargo. Sin embargo, el sabor se refiere a todo aquello que produzca placer. Por ejemplo, deleitarse con un buen plato de espaguetis o poder decir qué buen cuerpo tiene este vino cuando uno lo bebe. Aparentemente se está demostrando de que el COVID-19 tiene mucha afinidad, y por esto hay que enfatizar la importancia de esta pesquisa, con la célula olfatoria que forma parte de ese epitelio olfatorio. Esa célula olfatoria tiene un receptor que actúa a la manera de un candado, en donde los olores que están en el medio ambiente actúan como una llave y se van a poner en contacto con ese candado. Ese receptor está en la célula olfatoria y tenemos que recordar que esa célula olfatoria es la única neurona que está fuera del cerebro. Aparentemente lo que ocurre es que se produce un daño. Entonces, si eso está dañado, va a haber una imposibilidad de que los olores sean transmitidos posteriormente por la célula, a través de la célula y luego a través del nervio olfatorio y llegue al cerebro, y todos sabemos que es en el cerebro donde uno puede oler y dice qué olor rico o qué olor feo. Hay muchos países que reportaron, pero también tenemos que hablar del nuestro. En los últimos tiempos se está viendo como sintomatología a esta falta de olfato que aparece en muchísimos casos junto con la falta de sabor de manera abrupta, y aparentemente podría ser por esa afinidad que tiene el COVID-19 con esa neurona que es la célula olfatoria, dañando a ese receptor. Esta es una pesquisa importante porque puede aparecer generalmente en aquellos pacientes que tienen sintomatología leve y que por suerte tienden a
recuperarse, a diferencia de la falta de olfato producida por la gripe, por el virus que se llama influenza, que afecta generalmente a los adultos mayores, en donde hay una presbiosmia, hay una pérdida del olfato fisiológica, entonces es muy difícil poder recuperar el olfato en este tipo de pacientes, pero muchos de ellos lo logramos. En síntesis y resumiendo claramente, el COVID-19 pareciera tener mucha afinidad con esa neurona, afectando así el olfato y el sabor. Esto puede aparecer de manera brusca y en otros casos aparece con otros síntomas como por ejemplo la congestión. No subestimemos al sentido del olfato, porque muchas veces este síntoma que parece no ser tan importante, pero es muy complejo dentro de nuestra vida cotidiana, puede estar presente cuando estamos cumpliendo la cuarentena. Entonces, si algún paciente presenta, alguna persona que esté haciendo la cuarentena, presenta esta pérdida del olfato y del sabor, es importante el aislamiento y comunicarlo inmediatamente. Queremos ocuparnos también en tesis del cuidado de nuestros ojos y por eso está Rogelio Ribes Escudero, que es médico oftalmólogo. Doctor, ¿qué cuidados tenemos que tener en relación a nuestros ojos? La Academia Americana de Oftalmología no recomienda la utilización de lentes de contacto en esta etapa de pandemia. Y esto principalmente por dos razones. Una, porque los usuarios de lente de contacto tienen mayor tendencia a rascarse los ojos y, como expliqué, esto puede ser la vía de la entrada del virus a nuestro cuerpo. Y por otro lado, porque la utilización del anteojo, como dije, puede ser algo que nos protege de estos aerosoles que pueden estar rondando con el virus y también nos protege del rascado. Otra consulta que tengo con frecuencia son los pacientes que tienen problemas en los ojos. ¿Qué medidas pueden tomar justamente para minimizar la exposición al virus? La primera es tratar de evitar rascarse los ojos y otra medida es ser obsesivamente cuidadoso con el manejo de las gotas. Las gotas, cuando uno las destapa, uno tiene que ser muy cuidadoso de no contaminar ni la punta del gotero ni la tapa. Para eso, uno cuando saca la tapa puede desinfectar una superficie para apoyarla o puede directamente dejar la tapa en la mano, ponerse la gota y tratar de tapar el gotero, y siendo muy cuidadoso justamente en no contaminar la medicación. ¿Y el coronavirus afecta a nuestros ojos? ¿De qué manera? Este virus se transmite principalmente por dos vías. Una son aerosoles de pacientes contaminados que entran a través de las mucosas expuestas, como la boca, la nariz y los ojos. Y por otro lado, los objetos que están contaminados con este virus, que un paciente los toca y posteriormente se toca la boca, la nariz y los ojos. Por lo tanto, acá lo que hay que entender que acá nuestra propia mano puede ser la inyectora del virus a nuestro cuerpo. Con respecto a los ojos, lo interesante es que uno de los médicos principales que describió este virus fue un oftalmólogo en Wuhan que varias semanas después falleció, justamente de una neumonía por coronavirus. ¿Qué es lo que se sabe de este virus? Básicamente es que se puede entrar a través de las mucosas, como los ojos, y también se puede eliminar a través de la lágrima. Por lo tanto, ¿qué medidas podemos tener para disminuir la contaminación a nivel de los ojos? Una es utilizar anteojos, básicamente los anteojos de sol o algún anteojo que no sea de sol nos protegen nuestra superficie de estas gotas, y a su vez tener un anteojo nos ayuda a evitar tocarnos los ojos. Como le dije, la mano muchas veces es la que nos mete el virus al cuerpo. Hay profesiones como los médicos que necesitamos a veces antiparras específicas como esta, que son las que utilizamos cuando realizamos alguna cirugía con anestesia general o alguna cirugía de la vía aérea superior o de los ojos. Pero estas son antiparras específicas para estas actividades. Y con respecto a los anteojos, una pregunta bastante frecuente es ¿cómo los desinfecto? Muchos me dicen usar lavandina, alcohol, y la mejor forma de desinfectar un anteojo es utilizar agua y jabón. Es una forma muy eficiente y de esta manera tampoco voy a dañar los componentes ópticos del anteojo, que muchas veces con otro tipo de desinfectantes lo voy a ir deteriorando. Bueno, hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Quedarte en casa es lo mejor para ayudarte a vos y ayudar a los demás. Nos reencontramos la semana que viene para seguir, como siempre, cuidando de nuestra salud juntos. Chau.